A continuación, ciencia, tecnología, salud e innovación. Le invitamos a descubrir investigaciones de vanguardia desarrolladas en los laboratorios de la Universidad de Concepción y en los principales centros e instituciones de la región y el país. Bienvenidos a Voces de la Ciencia, un espacio de conversación dedicado a la divulgación científica. Conduce la periodista Karen Candia. Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos auditores, bienvenidos a Voces de la Ciencia. Quiero contarles que de los 23 proyectos adjudicados a nivel regional por el Fondo de Innovación para la Competitividad FIC del Gobierno Regional del Biobío, para este año 2015, nuestra Casa de Estudios, la Universidad de Concepción, lideró la lista de instituciones con 10 proyectos en la modalidad de bienes públicos, fortalecimientos de centros y universidades. Y precisamente una de estas iniciativas es la que vamos a conocer hoy. Y para ello me acompaña el profesor David González. Él es académico de la Facultad de Ciencias Forestales y también director del proyecto Utilización de Satélite MODIS para estimar agua para riego, que es el tema que vamos a estar tratando hoy. Muy buenas tardes, bienvenido, profesor. Hola, Karen. Gracias por acompañarnos y compartir con nuestros auditores más detalles sobre esta iniciativa. De hecho, quisiera comenzar contextualizando un poco y que nos hablara sobre la problemática actual de la realidad de sistemas de riego de los pequeños y medianos agricultores, que fue en parte lo que impulsó esta iniciativa. Bueno, primero es agradecerte haberme invitado para tratar de difundir de alguna forma estas tecnologías que son de vanguardia y que están orientadas en este caso a pequeños, medianos y también grandes agricultores. No es excluyente de ninguna de esas categorías. Agricultura en general. Agricultura, exactamente. Entonces, bueno, la razón por la cual nosotros presentamos este proyecto fue viendo que agricultores de las tres categorías que acabo de mencionarte tenían problemas graves al fin de la época de crecimiento biológico, en llenado del grano, en cosas biológicas que finalmente terminaban en que habían pérdidas grandes de producción, ya sea de trigo, arroz, y eso era causado fundamentalmente por las estimaciones que se hacían en base a la cantidad de nieve que tienen en este caso la cordillera de los Andes. Las estimaciones tenían errores muy altos, sobre el 30%, y esos errores en el fondo significaba que había que castigar el valor de la acción de agua que tienen los agricultores. Los agricultores tienen acciones de agua, entonces ya el valor de la acción no era el mismo que en un año normal, porque era un año que era anormal y estaba bajo las expectativas que ellos tenían por errores en las estimaciones y los métodos que se emplean para hacerlo. Estas estimaciones, como eran bastante erráticas y conociendo la forma en que se hacen, obviamente tienen que ser erráticas, nosotros dijimos, bueno, nosotros podemos solucionar ese problema. Tenemos tecnología a nuestro alcance, tenemos formación, yo saqué el doctorado en una de las áreas fuertes en lo que es sensores remotos, por lo tanto no hay una dificultad técnica en enfrentar el problema desde ese punto de vista. Entonces dijimos ya, trabajemos en conjunto, junto con Asociación de Regantes, y nosotros nos comprometemos a llegar a un error más o menos de máximo 3% de error, que es lo que hemos logrado en otras cuencas en las cuales ya se ha hecho el estudio. Nosotros tenemos como 9 años de experiencia en el tema, aquí en Chile. Por lo tanto, no nos dio miedo en absoluto enfrentarlo, más aún porque tenemos una cantidad inmensa de datos satelitales, y la experiencia que hay nos daba la fortaleza como para enfrentar este desafío que para mí por lo menos es bastante más grande que un proyecto simple de investigación. No es que sea simple de investigación, sino que el proyecto de investigación a veces apunta a publicaciones, tener más conocimiento en un tema determinado, pero no siempre termina en aplicaciones. Y aquí sí, la aplicación está esperando al otro lado de la puerta. Tenemos que abrir esa puerta y entregarle la solución a los agricultores, y ellos van a tomar decisiones cuánto van a sembrar de acuerdo a las expectativas reales de producción de agua en base a la cantidad de nieve que está en la cordillera, en distintas cuencas.
Nosotros trabajamos en 3 grandes cuencas, que son las macrocuencas del río Ñuble, por el norte, en el centro el río Laja, y en el sur el río Biobío. Son cuencas gigantescas, y obviamente esas cuencas, por razones metodológicas, tenemos que desagregarlas en microcuencas para poder hacer el estudio de cuánto es la cantidad de agua que viene de las nieves en las distintas microcuencas. Y con esas estimaciones que se van agregando unas con otras, finalmente terminamos diciendo al agricultor, mire, en este punto usted va a tener tanta cantidad de agua dentro del año, y cuáles son las proyecciones, que es uno de los aspectos más importantes para el agricultor, de aquí a 2 meses, 2 meses y medio, cuánto es la cantidad de agua que nosotros vamos a poder extraer de esta cuenca. ¿Ya? O sea, mucha mayor precisión de los datos que ellos han tenido disponibles hasta el momento. Sí, de hecho la precisión que ellos nos hablaban eran de errores en algunos años hasta del 35% de error, lo cual obviamente es muy alto. Sobre todo en un escenario tan complejo como el que estamos viviendo ahora, donde la sequía lamentablemente ha causado bastantes estragos en varias regiones de nuestro país. Uh-huh. Efectivamente, tú lo has dicho, el problema que enfrenta el agricultor, que en algunos casos no tiene la asesoría que tienen grandes empresas, creo que es un deber de los gobiernos o del Estado, como lo hacen en otros países, como en Canadá, son problemas de Estado, no son problemas de gobierno, enfrentar este tipo de problemáticas debido a que el Estado cuenta con los recursos, directa o indirectamente. En este caso, el gobierno regional puso la confianza en nosotros, y es fabuloso que lo hayan hecho, porque pienso que pusieron el dinero en un proyecto que sí tiene muchos beneficiarios detrás, en la parte operacional. Son agricultores que tienen familias, que tienen compromisos, que si, ¿no es cierto?, faltó el agua, perdieron el 30-40% de su siembra, y lo que significa no es solamente la pérdida de la semilla, es pérdida de el trabajo del suelo. Tienen que pasar rastra, tienen que cruzar, tienen que desmalezar, tienen que, ¿no es cierto?, preparar el suelo antes de sembrarlo, y eso requiere recursos, mano de obra, requiere insumos. En algunos casos ya han fertilizado. Entonces, si tú te pones a pensar la gran inversión que hay puesta en las siembras, cuando llega el momento en que ellos saben que no va a haber agua, ya es tarde. Hicieron todas esas inversiones, por lo tanto, son inversiones que van a ir en pérdida, y ellos son los que absorben, o los seguros, en algunos casos, cuando ellos toman seguro, absorben los costos de esos errores. Claro, y en este caso contar con esos datos les permitiría a ellos tomar decisiones de antemano, por ejemplo, de saber tal vez cuánto invertir en un terreno, tal vez qué terreno es más factible que otro de trabajar, etcétera. Me imagino que por supuesto todo eso va ayudando a que ellos vayan desarrollando de mejor forma su trabajo. Efectivamente, eso lo que tú dices, Karen, es cierto. Ellos, en el fondo, uno de los insumos más claves dentro de la agricultura es el agua. Si no tienes agua, no tienes nada que hacer. Puedes tener un suelo, y puede ser un suelo extraordinariamente productivo, pero si no tienes el agua, ese suelo no va a producir. Por lo tanto, es clave. Y los agricultores lo saben muy bien. Entonces ellos, si ven que en 2 meses más van a estar restringidos por la cantidad de agua, de acuerdo a las acciones que ellos poseen, ellos no se van a embarcar en sembrar más superficie que la que realmente ellos son capaces de sostener. Y que el sistema natural, porque estamos hablando con la naturaleza es la que va a proveer finalmente el agua, no es el gobierno ni ningún, ¿no es cierto?, ente humano, es la naturaleza la que se encarga de, en fondo, determinar cuánta es la cantidad de agua que tú vas a tener en la época de primavera, en la época de verano. Claro, y lamentablemente ese es un escenario cada vez más cambiante debido, por ejemplo, al cambio climático, a diversos factores que estamos viviendo. Antes, me imagino yo, los agricultores tenían la sabiduría de saber, va a ser un año de lluvias, el próximo no. Sin embargo, ahora hay tantos factores que influyen en el clima y influyen en la lluvia, que por supuesto ya ellos no tienen la certeza de poder decir efectivamente si vamos a tener agua, no vamos a tener agua, si no se los ayuda, como por ejemplo con un proyecto de este tipo, en que tienen datos científicos para poder tomar decisiones.
Eso es cierto, es absolutamente cierto. Eso es lo que sucede, que ahora el agricultor, o sea, el sistema cuenta con más tecnología, pero no se había hecho disponible al común de los agricultores. Incluso aquellas empresas que tienen más poder, que tienen más acceso a clima, a datos climáticos. Hay muchos datos climáticos que están en el sistema, están gratuitos. La Dirección General de Agua, ¿no es cierto?, tiene datos muy útiles que pueden ser empleados por los agricultores, pero por falta a veces de conocimiento, ellos no lo utilizan. Entonces, ¿qué esperamos? Que ellos puedan usar datos con mucho más tecnología. Es prácticamente imposible. Entonces, por eso fue una iniciativa que el gobierno regional apoyó, porque ellos creyeron que esto efectivamente podía desembocar en ayudas concretas al mundo de la agricultura. Y un tremendo desafío para ustedes, porque de hecho esa parte también es muy importante. Quisiera saber cómo lo van a hacer ya en el detalle, de qué forma están trabajando ustedes para poder lograr estos objetivos. En realidad el proyecto empezó en diciembre del año pasado, operativamente. En términos generales, nosotros tenemos que adquirir muchos datos de terreno, datos fundamentalmente de caudales, de cantidad de metros cúbicos por segundo que pasan por secciones de ríos. Algunos ríos tienen lo que se llama, son puntos de aforo. ¿Qué es lo que es un aforo? Es un punto donde la Dirección General de Agua tiene, ¿no es cierto?, mediciones de caudales por cierto periodo de tiempo hacia atrás, son históricos. Esos son los sectores que para nosotros nos aportan más datos históricos, pero también hay lugares que son cuencas que no tienen esos aforos por diversos motivos, sobre todo económicos. Es caro, los aforos hay mucho dinero que hay puesto invertido ahí. Entonces, en esos otros puntos nosotros estamos haciendo mediciones de caudales y tenemos que hacerlas en un periodo muy definido que va entre la máxima tormenta de nieve, cuando las cuencas generalmente se llenan de nieve, que eso ocurre agosto-septiembre, y de ahí la cantidad de nieve empieza a derretirse y empieza a disminuir la superficie hasta que llega a febrero, marzo, algunas cuencas, donde ya prácticamente quedan solamente hielo en caso que tengan glaciares. Entonces todo este proceso de ir siguiendo las superficies de nieve, ir siguiendo las cantidades de caudales que están saliendo de esas cuencas, se requiere, por un lado, una gran cantidad de trabajo a través de imágenes satelitales, que son de alta frecuencia, que pasan varias veces por día, que nosotros tenemos convenios para poder bajarlas en forma en tiempo real. Y por otro lado, están los datos de terreno, que son caudales. Y esos caudales que nosotros obtenemos a través de la Dirección General de Agua son aportados por la institución en forma gratuita como apoyo al proyecto, pero aquellos tributarios que no tienen aforo, tenemos que generar una frecuencia de datos durante todo ese periodo, digamos, de derretimiento. Por lo tanto, con esos datos nosotros ajustamos este modelo hay un modelo hay muchos modelos, hay más de 100 modelos de escorrentía superficial, y uno de los que a nosotros nos sentimos más cómodos, sobre todo por la precisión y por el manejo de datos, es el llamado Snowmelt Runoff Model, que significa modelo de fusión de nieve, de derretimiento de nieve, que fue desarrollado por suizos del año 75 y fundamentalmente orientado a determinar las avalanchas de agua-nieve que bajaban de las cuencas y eran un peligro inminente en las ciudades o en los pequeños villorrios que hay, digamos, en Suiza, que la mayoría son turísticos. Entonces, ese es el origen de este modelo. Después migró, obviamente, a otros países, Estados Unidos, y hace como 10, 12 años fue probado por primera vez acá en Chile por una colega de la Universidad de Chile, no recuerdo el nombre, lamentablemente, pero la publicación está, y con resultados muy malos. En la Chile, digamos, la colega obtuvo resultados muy malos, lo investigamos, empezamos a investigar por qué esos resultados eran de tan mala calidad y lo descubrimos que había un problema muy técnico que la persona no había aplicado. Nosotros enmendamos eso y empezamos a usar una nueva estrategia, pero el mismo modelo obviamente, y llegamos a errores de la primera oportunidad de 2,5% de error y la segunda en 2,8% en cuencas muy distintas en tamaño. Y con eso ya empezamos a darnos cuenta cómo funcionaba bien el modelo, cómo había que ajustarlo,
y descubrimos, ¿no es cierto?, dónde estaba el gran problema de los altos errores que algunos colegas de otras universidades en el mundo estaban obteniendo. Era fundamentalmente la frecuencia de lo que se llaman mapas de nieve. La frecuencia de los mapas de nieve era muy baja, por lo tanto no podíamos hacer un seguimiento muy cercano de lo que realmente estaba ocurriendo con la nieve. ¿Ya? Y con eso, sabiendo la cantidad de superficie de nieve, conociendo lo que se llama la morfología de las cuencas, es todo un proceso que se hace con datos de radar, podemos desagregar la cuenca en distintas exposiciones, en distintas pendientes, en distintas elevaciones sobre el nivel del mar, y con eso, y antecedentes bibliográficos, podemos finalmente setear el modelo, hacerlo correr, e ir comparándolo con los valores reales que tienen los aforos. Los aforos nos están entregando los caudales día a día, y nosotros con eso vamos comparándolos con esos caudales, y vamos haciendo un control de calidad. Y cuando ya quedamos conformes, cuando llegamos a cierto nivel de error, entonces aceptamos el modelo como está y empezamos, ¿no es cierto?, a operar con el modelo en la predicción hacia el futuro. Decimos, ya perfecto, necesitamos que prediga a 80 días. Y empezamos, ¿no es cierto?, a hacerlo que empiece a predecir a 80 días, pero como tenemos tantos datos históricos, esos 80 días, si empezamos el año 2000 y vamos a simular entre el 2000 y el 2001, vamos a simular, pero después lo vamos a comparar con los valores reales. Entonces, año tras año vamos a ir comparando y vamos a ir viendo la característica de cada una de las cuencas. Las cuencas no son iguales unas con otras, obviamente hay cuencas que tienen morfologías distintas, coberturas distintas, elevaciones diferentes, por lo tanto el comportamiento es distinto. Y eso es lo que hace el modelo, en el fondo, en base a las propiedades de cada una de las cuencas, va modelando y va generando resultados, y esos resultados nosotros los vamos ajustando de manera de que lleguemos a esos errores que queremos llegar. Y una vez que ya llegamos a ese error, el modelo está ajustado y lo hacemos funcionar en predicciones ya desde, por decirlo, este año en adelante. Estamos en Radio Universidad de Concepción conversando con David González, académico de la Facultad de Ciencias Forestales de nuestra Casa de Estudios y director del proyecto Utilización de Satélite MODIS para estimar agua para riego. Usted bien me ha contado, profesor, cómo es el sistema en el cual ustedes trabajan para poder estimar las cantidades de agua de las cuencas y, por supuesto, ahí de qué forma llegarían estas aguas también a los agricultores. Para eso, como el nombre del proyecto lo señala, se utiliza un satélite MODIS. ¿A qué nos referimos cuando hablamos también? Quisiera que explicáramos a nuestros auditores de satélite MODIS. En realidad son dos satélites. Uh-huh. Hay uno que se llama MODIS y hay otro que se llama Aqua. Son satélites americanos que son financiados por la NASA y cuyo rol es proveer de información de todo el mundo cada 2 días. Cada 2 días ambos satélites cubren el 100% de la corteza terrestre y esa información, esos datos en realidad no hay información, es puesta en sistemas para que científicos de distintos lugares del mundo podamos acceder a esos datos, bajarlos, son datos, muchos de ellos son calibrados, eso significa de alta calidad, y hay distintos productos. Ellos se orientan, estas dos plataformas, Aqua y MODIS, se orientan fundamentalmente a estudiar los continentes, los océanos y la atmósfera. ¿Ya? Entonces, si tú te puedes imaginar, hay oceanógrafos, hay climatólogos, hay forestales, agrónomos, diversas, ¿no es cierto?, profesiones ligadas a estos satélites cuyo fin, digamos, es en el fondo monitorear la Tierra. Claro, sus datos pueden servir para múltiples aplicaciones. Sí. Y en este caso ustedes los utilizan con este fin. Exacto. Además hay un acuerdo con la Fuerza Aérea de Chile a través del Servicio Aerofotogramétrico de obtener datos en tiempo real. ¿Qué significa eso? Que el satélite en este momento puede estar pasando,
pero nosotros no tenemos la antena para bajarlo desde acá de la universidad. Por lo tanto, los datos van a quedar almacenados en sistemas para que después de 30 días yo pueda acceder a esos datos, que ya están procesados, no son datos crudos, y podamos usarlos directamente en el proyecto. ¿Qué nos aporta la Fuerza Aérea? Nos aporta que ellos tienen una antena, bajan los datos apenas está pasando el satélite, y si nosotros por algún motivo de urgencia necesitamos esos datos, accedemos vía un protocolo FTP y bajamos los datos, y nosotros aplicamos los protocolos para transformar esos datos crudos en datos ya procesados. Tenemos todos los protocolos, todos los software para eso, por lo tanto no es inconveniente en caso que se requiera. O sea, transforman finalmente estos datos en información que nutre finalmente el sistema en el cual ustedes están trabajando. Siempre van a ser datos, Karen. Siempre van a ser datos. La información es la que proviene finalmente del gobierno, o sea, del modelo. El modelo nos entrega información, pero todos los inputs son datos. Datos. Y no va a dejar de ser datos porque esos datos nos permiten tomar decisiones directamente. Sí, lo que está saliendo del modelo. Cuando estamos hablando de los caudales, el monitoreo de los caudales en el tiempo, día a día, eso sí es información útil porque vamos acumulando la cantidad de agua que se va produciendo y, ¿no es cierto?, al final de un determinado proceso, en un determinado momento, nosotros queremos saber cuánta es la agua que se ha producido en una determinada cuenca. Eso sí son información relevante para los agricultores. Profesor, ¿y cuánto tiempo tienen para desarrollar este proyecto y ya tener los resultados? Son 24 meses. Estamos trabajando muy duro. Prácticamente todas las semanas estamos yendo a terreno, desde Alto Biobío, cerca de Argentina, hasta en la zona de San Fabián, de Alico, hacia arriba, y recorriendo distintas cuencas. El tiempo se va a hacer, ya lo estamos estimando, bastante estrecho, pero confiamos en que el clima nos va a permitir poder tener los datos a tiempo. Ahora, esto es un proceso dinámico, no es que vamos a esperar los 2 años y ahí vamos a correr el modelo. De hecho, el modelo ya lo vamos a empezar a correr probablemente en noviembre de este año, porque vamos a tener los datos suficientes como para empezar a probar el modelo, ajustarlo y ver cómo se está comportando en más o menos 30 microcuencas que nosotros vamos a estudiar. Dentro de esas 3 macrocuencas son aproximadamente 30 microcuencas que se va a hacer en cada una de ellas se va a tener el modelo ajustado. O sea, es un trabajo gigantesco. Claro, pero tengo un equipo muy bueno de profesionales. Rodrigo Fuentes, que él es magíster en ciencias forestales, y él sacó justamente su tesis de pregrado utilizando este modelo en la cuenca del Maipo, la que está cerca de Santiago. Está Jocelyn Esquivel, que también hizo el mismo estudio, pero en otra cuenca, en su pregrado, y está terminando su tesis de magíster y va a entrar pronto al programa de doctorado. Y además de ellos, tenemos el apoyo de 4 estudiantes de pregrado, como formación de capital, de 4º y 5º año de Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales. Y hay un apoyo que es muy importante para nosotros, que es el apoyo que viene del Centro Hidrológico de San Diego. Y ahí, ¿no es cierto?, trabajan colegas, que fuimos compañeros en el programa de doctorado que yo hice en Estados Unidos, y tienen enorme experiencia en algunos otros modelos muy parecidos al SRM, y que están dispuestos, ¿no es cierto?, también a hacer paralelamente modelaciones con los datos que nosotros le vamos a enviar. O sea que, claro, ellos también les ayudan a ustedes a poder desarrollar este proyecto. Y me imagino que una vez que tengan ya el modelo probado y todo eso, y si ven finalmente al cabo de estos 24 meses que ha sido probado y utilizado exitosamente por los agricultores de acá, de la región, ¿podría también, me imagino, extrapolarse a otras zonas del país, utilizar este mismo modelo para trabajar en otras regiones, por ejemplo? Sí, claro. Claro, esa es un poco la idea, Karen, en que nosotros aquí vamos a tener la oportunidad de poner el proyecto en vitrina. Vamos a ponerlo a trabajar con todos los desafíos que eso significa, y si eso funciona bien, y nosotros pensamos que si va a funcionar bien, no tendría por qué no hacerlo,
tendríamos una herramienta poderosa como para simular la generación. En Estados Unidos hablan de cosecha de agua. Algunos especialistas no les gusta esa palabra, pero el concepto va de que la cantidad de agua que tú obtienes de una cuenca depende del manejo que esa cuenca tenga, y desde ese punto de vista ellos hablan de cosecha, ¿no? Hay influencia humana. Pueden haber incendios, pueden haber plantaciones, entonces todo eso ejerce un efecto sobre la extracción de agua de las cuencas. Por supuesto, la idea es que primero vamos a encargarnos de que esto funcione muy bien en forma interna en la región, porque nuestro grande financista es el gobierno regional, a quien aprovecho de agradecerle su enorme apoyo, del intendente, quien nos ha apoyado enormemente en todos estos proyectos, y también con personal que trabaja dentro del GORE, que ha sido clave, ¿no es cierto?, para ayudarnos, ¿no es cierto?, a poder cumplir las metas. Así que sí, por supuesto que es extrapolable, y con todo lo que significa. Hay que hacer el mismo trabajo, siempre las cuencas hay que manejarlas, hay que estudiarlas en forma específica, nunca podemos extrapolar directamente un modelo de una cuenca a otra, a no ser que sea idéntica, pero eso obviamente es muy complejo en nuestro país. Es difícil que eso ocurra. Claro, me imagino, las condiciones del territorio nacional son muy distintas de norte a sur, por eso me imagino que cada uno necesita un trabajo distinto en terreno. Sí, de hecho, cuando hicimos la presentación del proyecto, un señor nos preguntó acerca de si era posible aplicarlo en el norte. Yo le dije que no tenía la experiencia, pero sí la bibliografía estaba. Los errores que se manejan en algunas zonas de mucha sequía, pero sí de grandes altitudes en Europa, muestran errores un poco mayores. Estamos hablando ahí de un 5% de error, lo cual no deja de ser bueno, o sea, es un error relativamente bajo si lo comparas tú con los errores que podría tener en este momento los sistemas en el norte. Por lo tanto, teniendo nieve, teniendo cuencas, ¿no es cierto?, que incluso no tengan vegetación, el modelo funciona. El modelo es bastante flexible, se adapta a condiciones climáticas muy distintas unas de otras. Lo que sí requiere como mínimo común es que tenga nieve. Deben ser cuencas nivales. No basta con que sean cuencas que solamente reciban lluvia, tiene que tener nieve o hielo, y lo que sucede es que en realidad las cuencas son una mezcla. Tenemos caída de agua, caída de nieve y presencia de hielo. Y bueno, y este modelo trabaja con estos tres factores que son parte de la realidad. Es muy difícil encontrar una cuenca que solamente tenga nieve. O tienen nieve, tienen hielo, y en algún momento, cerca de ya la primavera, cuando las temperaturas empiezan a aumentar, ya no cae nieve, sino que simplemente llueve. Y ahí se genera una mezcla entre la lluvia, la nieve y el hielo. Y profesor, ¿sabe usted de otros proyectos o iniciativas similares que tal vez se estén desarrollando acá en el país? ¿O esta es más bien pionera en esta área? No, yo no tengo antecedentes de este tipo de modelo que se está aplicando en el país. Hay otros modelos que se están aplicando, sobre todo en cuencas no nivales, en la cordillera de la costa o en otras zonas donde no necesariamente debe haber nieve, pero no tienen el enfoque que tiene este modelo. Nosotros estamos ya familiarizados con él. Es cierto, necesita una gran cantidad de datos, pero los datos los sabemos manejar. El know-how lo tenemos, que es una de las cosas más valiosas en este caso. El know-how nos costó 4 años en obtenerlo, porque a pesar de que la literatura diga que estos son los insumos, una vez que tú vas a buscar los datos de insumos, te encuentras con que esos insumos hay que transformarlos, hay que llegar finalmente a datos que sean rigurosamente procesados antes de ingresarlo al modelo, debido a que si tú ingresas malos datos, obviamente las estimaciones no van a ser buenas. Claro, no van a ser muy riesgo, si no estamos dispuestos a correr ese riesgo de entregar datos que nosotros no estemos seguros de que están bien. Ciertamente. Sí. Bueno, de todas formas, como usted bien señalaba, a pesar de la cantidad de datos que tienen que manejar y procesar en este proyecto, ustedes ya esperan tener durante este año los primeros resultados y estar probando el modelo, entonces. Sí, a fines de año, con toda seguridad ya vamos a tener datos de modelaciones de varias cuencas, y ya vamos a tener el primer año de prueba de el modelo en cuencas, considerando fundamentalmente el factor de error. ¿Cuál es el porcentaje de error al cual estamos llegando? Porque hay un compromiso de parte del equipo de trabajo, y lo presentamos, digamos, al gobierno regional, que fue llegar a errores menores al 3%. Claro, del 30 o 35% que existe actualmente a un
3% es realmente un avance muy significativo. Sí, sí. Bueno, pero este es nuestro desafío profesional. Pienso que lo vamos a lograr porque nuestra metodología es rigurosa, es trabajosa, es cierto, tiene una gran cantidad de horas, digamos, de trabajo para poder generar cada uno de los productos. Pero como dije anteriormente, ya tenemos know-how, sabemos cómo reducir los tiempos de proceso, lo vamos a hacer. Y le deseamos todo el éxito en esa empresa porque sin duda los beneficios que puede traer son realmente significativos. Profesor, le agradezco que haya estado hoy con nosotros y compartido con nuestros auditores más detalles de lo que es este proyecto en el cual ustedes están trabajando. Gracias, Karen. Gracias por haberme invitado. Hoy hemos conversado con David González, académico de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción y director del proyecto Utilización de Satélite MODIS para estimar agua para riego, una iniciativa que sin duda beneficiaría mucho lo que es la agricultura regional y vamos a estar atentos, por supuesto, a los resultados que se vayan dando. Eso ha sido todo por este programa. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Será hasta una próxima oportunidad. Fue Voces de la Ciencia, un espacio de conversación dedicado a la divulgación científica, con la conducción de la periodista Karen Candia.